Bienvenidos a un nuevo episodio del programa de podcasts El viaje de Nabu, un programa dedicado al largo trayecto del conocimiento humano desde nuestros orígenes hasta el desarrollo de la inteligencia artificial, del que nos aprovecharemos para de tanto en tanto tratar de arrojar claridad sobre el paisaje tan enturbiado que se nos presenta en el día a día por los fenómenos de la desinformación y la infoxicación. Soy Enrico María Rende y esto es El viaje de Nabu. Comencemos. Según la revista Ethic, un estudio presentado el año 2022 sostiene que el 86% de los títulos editados en España venden menos de 50 ejemplares. Según la División de Estadística y Estudios de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Cultura y Deporte, en el año 2021 el número de libros inscritos en ISBN fue de 92.700. Por tanto, de los casi 93.000 títulos que se publican al año, resulta que solo 13.300 se venden al público en general, ya que 79.700 títulos, ese 86% del que habla el estudio, se vendieron solo a los amigos y familiares del autor. Pero que nadie se lleve a engaño, porque de entre esos 13.300 títulos, solo el 0,1% según el mismo estudio vende más de 3.000 ejemplares. Lo que dicho en otras palabras significa que 13.207 títulos vendieron menos de 3.000 ejemplares, para una población de unos 40 millones de personas en edad de leer, y solo 93 vendieron muchos ejemplares. Si imaginamos que haciendo cálculos generosísimos, de esos 13.207 títulos todos vendiesen 3.000 ejemplares, la cifra de libros vendidos en España sería de 39,7 millones, es decir, menos de un libro al año por habitante en edad de leer. Es cierto que hay 93 títulos, que venden más de 3.000 ejemplares, y que los hay que venderán más de 250.000 ejemplares, y que irán a parar a manos de esos que solo han comprado uno de los otros títulos o ninguno. Pero en mi opinión el panorama de la lectura en España sigue pintando bastante triste. Pensemos que a fecha del año 2016, según worldpopulationreview.com, en Estados Unidos el 50% de la población, esto es, cerca de 170 millones de habitantes, leen unos 7 títulos por persona por año, y que la otra mitad lee unos 4 títulos por persona por año. La población alemana lee el 9% de todos los libros vendidos en todo el mundo, la de Japón el 7%. Esos son muchos libros y muchos lectores. ¿En qué lugar deja España esa cifra que no llega ni al centenar de títulos? Por el contrario, España ocupa una muy buena posición en el ranking mundial de usuarios de redes sociales. Ahí sí que sí. En cuanto a Facebook, en España hay más de 33 millones de usuarios colocándose en el puesto 21 del mundo. Y en cuanto a Instagram, 21 millones de usuarios, lo cual la sitúa en el puesto número 13 del mundo. Ahora bien, si la única defensa contra la desinformación y los bulos es el conocimiento, y este viene de la mano de los libros, la ecuación es poco esperanzadora para una población que no lee más de 93 títulos al año. Que las mentiras solo se pueden vencer con los libros es algo que han expuesto ya muchos sabios. Humberto Eco, por citar solo uno, escribía que leer también podemos leer mentiras, pero leer libros nos ayuda a discriminar. Y es que el que no lee es un ignorante, y el que es ignorante no puede discernir la verdad de la mentira, aunque se la pongan delante con luminosos sonoros y una flecha parpadeando en rojo. El ignorante ha sido, es y será la mayor víctima de la desinformación y los bulos. Pero a la vez ha sido siempre, es y será su mayor difundidor. Ignorantes de este tipo ha habido siempre, pero al de hoy en día se le reconoce por estas características. 1. Acepta a ciegas la creencia que mejor le haga sentir, le beneficie o que le satisfaga su necesidad de formar parte de un clan, el tribalismo. 2. Su herramienta principal es la web 2.0. Y 3. Paranoia y negación por hábito. De hecho, sus lemas son 1. El de no, es que no interesa que se sepa la verdad, y 2. La ciencia no lo sabe todo. Empecemos por aclarar que usar como mantra la idea de que la ciencia no lo sabe todo o que también se equivoca es una auténtica estupidez, sobre todo cuando se trata de hechos históricos o de teorías científicas. Veamos por qué. Una teoría científica no es un pensamiento o una opinión que se le haya ocurrido a alguna persona inteligente. Una teoría científica es una idea que se ha sometido a la crítica de la comunidad científica del mundo entero y que ha sobrevivido a sus embistes.
¿Esto qué quiere decir? Simplemente que una teoría científica acumula una enorme carga de evidencias a favor y que proceden de muchas partes diferentes, bien sean universidades de diferentes países o instituciones independientes. Una carga de evidencias no quiere decir que se trate de la verdad absoluta e inamovible, pero sí que es suficientemente correcta como para permitirnos a la humanidad cosas como, por ejemplo, usar un GPS para encontrar nuestra posición exacta en el planeta, gracias a la teoría de la relatividad general de Einstein, tener una cámara digital, gracias a la teoría de la mecánica cuántica de Max Planck, o que existan los ordenadores, gracias a la teoría de recursión de Gödel. Por tanto, decir que la ciencia no lo sabe todo cuando se está empleando un teléfono inteligente para escribir sobre un teclado digital en miniatura en una pantalla táctil y enviarlo transformado en ondas a través del espacio hasta llegar a un satélite que está en órbita alrededor del planeta para que se almacene en la memoria de un servidor hecho de miles de microchips y que a la velocidad de la luz lo pueda reenviar por todo el planeta a 2.000 millones de personas instantáneamente, decir que la ciencia no lo sabe todo, repito, es poco menos que presuntuoso. Pero es que así son los ignorantes, presuntuosos. La desinformación se nutre a sí misma formando un círculo vicioso del que el ignorante jamás podrá escapar mientras siga siendo ignorante. El mismo que inventa esas mentiras es el que las aprende de otros ignorantes. Ahora bien, hay auténticos gurús de los bulos, mesías de las teorías conspirativas, periodistas de la desinformación, y a estos se les reconoce porque ellos tienen la información verdadera y los demás no. El secreto mejor guardado de la historia, ellos lo descubren y lo desvelan. Las maquinaciones más siniestras y ocultas de los gobiernos y los poderosos, a ellos no se les escapan. No hay nada que se le pueda ocultar a uno de estos príncipes de la infoxicación, personas que no tienen ni vergüenza ni estudios, y, para todo, ellos tienen una teoría. Aunque de teoría no tienen nada y como mucho podrían ser aspirantes a hipótesis, pero tampoco. Estas no teorías son los bulos que corren por las redes sociales, las leyendas urbanas, las fake news, por ejemplo, como que las vacunas causan autismo o que el azúcar es veneno, así como las denominadas teorías de la conspiración, como por ejemplo que el hombre nunca pisó la luna, que los Illuminati controlan el mundo, etc. Hay quienes llaman a este fenómeno el de la posverdad. Dicen que vivimos en la era de la posverdad. Posverdad es en realidad un divertido eufemismo de la palabra mentira. En cualquier caso, y para continuar con el discurso, estas no teorías tienen un arma que, al menos por el momento, no tiene rival y parece invencible, y es la de la web 2.0. La no teoría se acerca más a una creencia religiosa que al conocimiento de las cosas. Estas no teorías, por tanto, al igual que la fe religiosa, no son un producto analítico del conocimiento asequible, sino que son un reflejo visceral, un producto de las emociones. Según la definición que nos da la RAE, creer es tener algo por cierto sin conocerlo de manera directa o sin que esté comprobado o demostrado. Así, al que cree se lo llama creyente, aunque este adjetivo se aplica más al que profesa una fe religiosa. Otra cosa es el crédulo. El crédulo es aquel que cree ligera o fácilmente. La diferencia está en la simplicidad con la que se acepta una creencia. Así pues, el crédulo es el que se cree algo sin mucha necesidad de comprobaciones. Diferente es el escéptico, que es el que desconfía de la verdad o la eficacia de algo y que requiere de muchas demostraciones antes de llegar a convencerse del todo. Por tanto, uno puede decirse escéptico cuando habla de la creencia en un ser creador y todopoderoso, puesto que las pruebas de su existencia no lo llegarán a convencer nunca. Pero no puede decirse escéptico, por ejemplo, en cuanto a que el hombre haya pisado la luna, puesto que las evidencias existen. Si no las acepta, no será un escéptico, sino un crédulo de alguna teoría conspiratoria. El escéptico es una persona formada, leída y con conocimiento. El crédulo es un ignorante. Pero para dejar de ser ignorante no basta con leerse un libro, ni dos, ni tres, ni toda una colección. Ojalá, la cosa es más compleja, por desgracia para el ignorante y suerte para el charlatán. De hecho, hay una gran cantidad de ignorantes que han leído algunos libros, incluso diría que muchos, pero lamentablemente todos pertenecientes al mismo círculo vicioso de la desinformación. En mi opinión, buena parte de la culpa de esto la tiene la producción literaria de la nueva era, de la que salen los primeros charlatanes creadores de los superventas. En el campo de la criptoarqueología y ufología, de donde salen personajes como von Däniken y JJ Benítez, en el campo de la autoayuda, de donde salen los inventores de la PNL y el coaching, en el campo de los movimientos místicos, de donde nacerá la falsa antropología de Carlos Castaneda y su tensigridad, la medicina alternativa de la Ayurveda de Deepak Chopra o la perniciosa dianética de Ronald Hubbard.
Estos autores, que han amasado auténticas fortunas vendiendo humo, delusiones y vanas esperanzas, pero ningún conocimiento ni cultura, son los que han posibilitado que personas sin conocimiento mayor que el de su propia vanidad hayan continuado en sus líneas diseminando por el mundo infundadas suposiciones con apariencia científica o filosófica, pero de fácil digestión para el lector perezoso e igualmente vanidoso. Un juego al que han jugado y juegan escritores embusteros y lectores ignorantes. El quiero y no puedo de la intelectualidad, el aspirante a culto. Otro gallo nos cantaría si las empresas editoriales no hubiesen confundido su papel en la sociedad con el de los banqueros. Ante un panorama tan feo, ¿qué podemos hacer? Propongo para empezar estas simples recomendaciones para los más incautos. Si el lenguaje que usa es poco erudito, si la crítica se centra en juicios de valor, si el argumento principal consiste en acusar al contrario, si el discurso parte del odio o lo tiene como trasfondo, no confíes en el mensaje. Si el mensaje se sirve del insulto, deséchalo. La desinformación genera infoxicación. La infoxicación es una intoxicación de la mente humana producida por información falsa, la rumorología y sobre todo la googlesia. Sí, me gusta llamarlo así, es una palabra que me he inventado yo. Es la técnica de obtener todos los datos de Google pero sin contrastar las fuentes porque se descansa en la idea de que es el propio buscador la fuente máxima de fiabilidad. A eso lo llamo yo googlesia. La información veraz, por el contrario, no puede intoxicar. Solo la desinformación puede intoxicar. La información veraz puede polarizar, pero siempre encontrará partes del opuesto con los que comulgar. La desinformación, por el contrario, polariza sin dejar posibilidad a un entendimiento entre las partes. La desinformación puede existir solo en tanto en cuanto haya medios para difundirla y una predisposición por parte del individuo para aceptarla. Los medios hoy en día existen, son las redes sociales. La predisposición siempre ha existido. Es lo que yo he dado en llamar la lógica intuitiva o logintiva. La logintiva, pues es esta lógica intuitiva, ¿no? Es aquella forma de razonar basada en lo que resulta más favorable para los cánones aceptados por un individuo y que se ajuste más a su sistema de valores. La frase "la realidad siempre supera la ficción" refleja el fenómeno de la lógica intuitiva, ya que viene a decir que es más fácil creer la ficción que creer los hechos reales. Más próxima a la superstición, la logintiva no recurre a la experimentación y desconfía de la comprobación de los hechos. De hecho, desprecia las evidencias probadas y acusa a quienes recurren a ellas, la ciencia es, por ello, la que suele estar en el centro de la diana de todas sus acusaciones conspirativas, recurren a ellas de amañarlas deliberadamente en beneficio propio que casi siempre es considerado un propósito maligno. La logintiva razona en términos de bien y mal, que toma como valores absolutos e indiscutibles. Sin embargo, la logintiva presume de razonamientos muy complejos e intrincados, a veces tanto que pueden llegar a confundir a sus propios razonadores. No duda en nutrirse, siempre a conveniencia, de los datos aportados precisamente por aquellos que desprecia, proclamándose como la única legitimada para interpretarlos correctamente. La logintiva es el fenómeno mental más común de nuestro tiempo, y le deben su éxito y popularidad tanto presentadores de programas de alienígenas y civilizaciones pasadas superdesarrolladas como periodistas de teorías de políticas conspiratorias. La logintiva supone una verdadera amenaza para las sociedades más desarrolladas, pues es en ellas donde la libertad de expresión les sirve de balón de oxígeno. A la vez, la falta de responsabilidad penal para los desinformadores e infoxicadores les deja vía libre para aprovecharse de la logintiva de su público. Pocas cosas han sido más dañinas para la sociedad que la profesionalización de las técnicas de venta, cuando se empezaron a pagar cantidades astronómicas a equipos humanos cuyo solo y único cometido era el de diseñar estrategias para la comercialización y venta de un producto con total independencia de su calidad o funcionalidad. Los grandes publicistas pueden presumir de ser capaces de venderle hielo a un esquimal, incluso cuando ese hielo es tóxico o ni siquiera existe. No obstante, este poder destructivo está siendo superado por la infoxicación. La infoxicación no solo llega a millones de personas como el anuncio mejor pagado, sino que lo hace de una manera prácticamente instantánea. Una leyenda de desinformación puede golpear a miles de millones de personas en tan solo unos pocos segundos en todo el mundo. Pero además, a diferencia de las técnicas de marketing que solo tienen el poder de hacer que un anuncio se replique a sí mismo, la leyenda de desinformación
debido a la logiintiva, experimenta el fenómeno de bola de nieve en cuestión de minutos. En pocas horas, el proceso de infoxicación es prácticamente imposible de deshacerse. Y mientras la leyenda de desinformación sea algo anecdótico, el proceso de infoxicación solo daña el conocimiento de los infoxicados. Pero también puede llegar a golpear con tal fuerza como una avalancha. En los últimos años la hemos visto destruir candidaturas presidenciales, dar la victoria en campañas electorales a posturas fraudulentas, girar las tornas de referéndums a favor de la mentira y hasta culminar en asaltos a mano armada a restaurantes insensatamente calumniados. La infoxicación ha destruido países enteros en lo que llevamos de siglo XXI. Los partidos políticos han sido los primeros en saber aprovecharse de la infoxicación. Emplean las estrategias de la desinformación para conseguir polarizar, desacreditar y desestabilizar al oponente. Es la aplicación más cruda y psicológicamente violenta del lema "el fin justifica los medios". Me temo mucho que esto, en el largo plazo, producirá un fallo del propio sistema democrático y redundará en el resurgimiento de regímenes dictatoriales, figuras despóticas y tiranos. Espero que te haya gustado este podcast. Si te gusta el contenido del programa, te pido que te suscribas. Al suscribirte, ya sabes, no solo recibirás notificaciones cada vez que publique un nuevo episodio, sino que también podrás acceder a contenido exclusivo. Además, si quieres apoyar este trabajo y hacer que siga creciendo, considera unirte a nuestro Patreon. Con tu apoyo podré mejorar la calidad del podcast, traer a invitados cada vez más especiales y hacer que el viaje de Nabu llegue cada vez más lejos. Suscríbete y únete a la comunidad de Nabu hoy mismo. Gracias por ser parte de esta aventura.